Bien, bueno, además de lo que son los intercambiadores, vamos a tener ejercicios de este tipo en el cual nos dan una mezcla de compuestos en todo caso, en el cual nos dan un compuesto, o sea, un compuesto a una temperatura que se mezcla con otro compuesto a otra temperatura y salen, ¿no? Ya mezclados y la temperatura a la cual ya van a salir mezclados va a ser otra, obviamente. Entonces, ese tipo de ejercicios también tenemos en lo que es esta parte, y bueno, este es un ejercicio de ese tipo, y vamos a resolver. Para fabricar ácido nítrico se mezclan amoníaco y aire precalentado para formar un gas que contiene 10% en mol de amoníaco a 600 grados. Después, el amoníaco se oxida en forma catalítica para formar dióxido de nitrógeno, el cual se absorbe en agua para formar ácido nítrico. Si el amoníaco entra a la unidad de mezcla de gases a 25 grados centígrados a velocidad de 520 kilogramos hora y se pierde calor del mezclador hacia los alrededores a razón de 355 kilowatts, determine la temperatura a la cual debe precalentarse el aire. Entonces, tenemos, ¿no? Este proceso nos dice que entra amoníaco, 520 kilogramos hora, a 25 grados centígrados. Se mezcla con aire. No nos da la temperatura a la cual ingresa el aire, es decir, es la temperatura que nos pide, o sea, el aire se precalienta y bueno, sale a una temperatura. Y en el mezclador, por así decirlo, tenemos se pierde calor, nos indica, entonces tenemos un calor negativo, 355 kilowatts. El gas nos indica que sale a 600 grados centígrados y tiene 10% de amoníaco. El resto obviamente va a ser aire. Entonces este amoníaco ya pasa por un proceso posterior en el cual se va a formar, ¿no? Dióxido de nitrógeno y amoníaco. Entonces, bueno, ese sería el esquemita de lo que es el proceso, pero lo que nos interesa es directamente esta parte de la mezcla de gases. La temperatura del aire, que es la que nos pide, es la que entonces empezamos calculando las cantidades molares, porque acá nos está dando en kilogramos, ¿sí? Todo tiene que estar en kilogramos. Entonces comenzamos con el nitrógeno. Voy a pedirles que silencien sus micrófonos para que se escuche. Bueno, entonces comenzamos con el amoníaco. Nos dice que tenemos 520 kilogramos hora. Lo llevamos a gramos y con el peso molecular también de tablas, 17,03 gramos, 1 mol. Y nos queda 30.534,4 mol de amoníaco por hora. Entonces, esa es la entrada, ¿no? A la mezcla de gases va a salir directamente también esa cantidad. Y para saber cuánto aire tenemos a la salida, como nos da la composición, es decir, el porcentaje, podemos usar esa relación. Entonces, de los 30.534,4 moles de nitrógeno, a la salida, por cada 10 moles de amoníaco, tenemos 90 moles de aire. Entonces, nos sale que a la salida del mezclador tenemos 274.809,16 moles de aire, que va a ser la misma cantidad que ha entrado, porque al ser una mezcla directamente no hay reacción ni nada, las cantidades van a ser las mismas. Bien, entonces ya tenemos los moles de entrada, en este caso esto podemos asumirlo como igual los moles de entrada de aire. Entonces vamos al balance de energía. En este caso, para este tipo de mezcla de gases, el calor en realidad va a ser igual a la entalpía de los gases a la salida menos la entalpía de los gases a la entrada. ¿Sí?
Entonces, en esta parte ya consideramos la salida de 2 gases y la entrada también de los 2 gases. Entonces, acá podemos decir la entalpía de salida va a ser, o sea, la salida tenemos amoníaco y aire. Entonces, el número de moles del amoníaco es NH3 por la integral del Cp del amoníaco. Y en este caso, vamos a los límites de temperatura para este tipo de ejercicios que son las mezclas de gases. Vamos a partir de una temperatura de referencia que nosotros nos la vamos a dar, pero lo dejamos así como temperatura de referencia, hasta una temperatura que es de 600 grados, o sea, la que están los productos, ¿no? O sea, los gases a la salida. Entonces, a la salida tenemos amoníaco. Más, ¿qué más tenemos a la salida? El aire. Entonces, tomamos en cuenta también eso. Y de la misma forma, el número de moles de aire por la integral del Cp del aire, y los límites va a ser igual. El límite inferior va a ser una temperatura de referencia, que nosotros nos la vamos a poner hasta la temperatura a la cual están los productos, podemos llamarlo así, 600 grados centígrados. Entonces, todo esto es la entalpía de salida que tenemos de los dos compuestos. La entalpía de entrada va a ser igual. Tenemos amoníaco, perdón, esto es amoníaco. Y el número de moles, claro, a la entrada por la integral del Cp del amoníaco, igualmente desde una temperatura de referencia hasta 25 grados centígrados, que es la temperatura de entrada del amoníaco. Y bueno, el Cp del amoníaco, más el otro compuesto que está entrando, que también es aire, el número de moles de aire, por la integral del Cp del aire. Los límites para el aire también van a ser una temperatura de referencia inicialmente hasta una temperatura que es justamente la que queremos hallar, ¿cierto? La temperatura a la cual está entrando el aire. Entonces, de igual forma, todo este valor es la entalpía de entrada de ambos gases. Si hubiera más compuestos, se adicionarían acá. Digamos, acá entraría otro compuesto, no sé, nitrógeno, digamos, entra acá igual como el número de moles más la integral de su Cp, tanto en la entrada como en la salida. Entonces, así, ¿no? La suma de los compuestos que tengamos, primeramente la salida y luego la entrada. Entonces, reemplazamos estos valores acá en la ecuación que nos hemos planteado, y el calor va a ser la entalpía de salida. Habíamos dicho que es todo esto, entonces lo copiamos, directamente lo vamos a dejar en corchetes, menos, acá está el negativo, la entalpía de entrada. Entonces, igual, todo este valor lo mencionamos en corchetes para no confundirnos, sobre todo acá con los signos. Y esta sería toda la ecuación para el calor. Entonces, si se dan cuenta, acá todos parten de una temperatura de referencia. Entonces, nosotros vamos a darnos una temperatura de referencia que nos convenga. Es decir, acá podemos tomar los valores de las temperaturas que tenemos. Si acá nos ponemos 600 grados como temperatura de referencia, lo ponemos en todos. Y si se dan cuenta, acá una integral con los límites superior e inferior iguales se elimina, ¿cierto? Entonces es 0. Si nos tomamos una temperatura de 600, acá se nos van dos integrales. Estos dos términos se nos simplifican y solo nos va a quedar estos dos. Si nos tomamos una temperatura de referencia, digamos, de 25, lo copiamos acá en todo y solo se nos va esta integral. Entonces, ¿qué nos conviene? Ponernos una temperatura que nos elimine, ¿no?, la mayor cantidad de integrales posible. En este caso, 600. Entonces nos tomamos como temperatura de referencia 600 grados centígrados y todo este término se nos simplifica. Y nos queda acá directamente solo este valor. Y está acá, menos, acá no nos olvidamos del signo, el número de moles, amoníaco nuevamente, perdón, igual.
bueno, el número de moles de amoníaco desde 600 grados hasta 25 por del CP del nitrógeno, del amoníaco, más el número de moles también multiplicado por la integral desde la temperatura de referencia que nos habíamos dado, 600 grados, hasta una temperatura T y por ese P del aire. Entonces, esto lo hacemos igual por partes porque cada integral ya es un término grande. Entonces, para el amoníaco partimos acá el número de moles del amoníaco. El número de moles de amoníaco por la integral del CP desde 600 hasta 25 es igual a, este es el número de moles que habíamos calculado acá al inicio, de 1534,34, eso no nos olvidamos, por la integral, y acá están todas las constantes sacado de tablas, claro, desde el límite inferior 600 hasta 25. Entonces, esto lo resolvemos y nos queda acá menos 782.318,26 kilojoules por hora. Ese es el calor, bueno, la entalpía, podemos decirlo, de esta parte, solo del amoníaco. Entonces, acá queremos para el aire, pero no podemos, digamos, desarrollarlo de esta forma porque no tenemos aún la temperatura a la que está el aire, ¿cierto? Entonces, es justamente lo que queremos hallar, como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Tenemos que hallar T, obviamente resolviendo la integral, y con las variables. Entonces, si se dan cuenta acá, nos daba el calor negativo. Entonces usamos ese calor y acá vamos a tener el valor del calor, vamos a tener esta parte y solo vamos a tener como incógnita la temperatura. Entonces acá nos decía que 355 kilovatios. Acá, que eso sería 1 kilowatt es kilojoule hora. Esto ya no sería necesario. Y, perdón, kilojoule segundo, y lo convertimos a horas, porque acá en esta parte las unidades están en horas. Esto va a ser igual a menos, no nos olvidamos de este negativo que tenemos acá inicialmente, menos el corchete, y este valor que teníamos del amoníaco, que era menos igual 782.318,26. Este valor, y acá más el número de moles del aire, que lo habíamos hallado igual acá al inicio, por la integral del CP. Entonces acá tenemos lo que es la integral y las constantes, ¿cierto? Las constantes que son de tablas. Ahora bien, no sé si están todos con sus cuadernos, me gustaría que resuelvan esta parte. Aquí directamente hay que desarrollar, ¿no? La integral. Aquí al desarrollar la integral vamos a tener lo que es, como acá les había puesto, ¿no? En ejercicio, en la anterior clase, si se recuerda, toda esta parte, ¿no? Hay que desarrollarla, y acá en cada término va a estar lo que es la incógnita T. Y bueno, ya tenemos esta ecuación largota y por favor pueden resolver. No sé cuánto tiempo voy a tomarles, simplemente me dictan el valor de la temperatura final. Se entiende, ¿verdad? No sé si hay alguna duda que tengan. En cuanto tengan el valor, me dictan, por favor.